Antes de comenzar, queremos aclarar que el contenido de este podcast no sustituye la atención, orientación o tratamiento brindado por un profesional de la salud mental. Nuestra intención es compartir reflexiones e ideas, pero si estás atravesando una situación difícil o necesitas ayuda, te recomendamos acudir a un psicólogo o especialista de confianza. Hola, yo soy Vane. Y yo, Pau. Bienvenidas y bienvenidos a Lo que Cargamos. Un espacio para hablar de vínculos con conciencia, sin filtros y sin culpas. Bueno, hoy vamos a hablar de estigmas de salud mental, porque sigue siendo un tabú todavía. Bueno, durante el año usualmente tenemos varias fechas que son importantes justamente para este tema de la salud mental. Por ejemplo, ahorita en septiembre tuvimos el Día de la Prevención del Suicidio. Pero justamente este mes, el 10 de octubre, hacemos un día específico para hablar sobre la salud mental. ¿Sí? El Día Mundial de la Salud Mental. Y justamente este mes queremos dedicarle el espacio y el tiempo que esto requiere para hablar de eso. Y para hacerlo de una manera más dinámica y con más conocimiento, tenemos a David, nuestro invitado del día de hoy. Así que, David. Bien, mi nombre es David Fabián Belandier Díaz, soy licenciado en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales y me desempeño como docente. He trabajado en bachillerato, en este momento estoy en primaria y pues muchísimas gracias por la invitación. A ti por venir, ¿no? Muchas gracias. Para nosotras es muy importante este tema porque creo que todavía hay mucho desconocimiento cuando alguien pide ayuda, cuando sobre todo tú que estás en el día a día con colegios, con niños, creo que es importante y pues bueno, no, muchas gracias por aceptar la invitación. Hoy tenemos una dinámica diferente, creo que no lo habíamos hecho. La idea es que vamos a tener nuestro sombrerito de preguntas. Entonces, vamos a sacar una pregunta y de acuerdo a eso, pues vamos a ir dando como la apertura al tema. ¿Te parece? Perfecto. ¿Listo? Pau. Iniciemos, pues. Dice, hablar de salud mental debería ser un tema cotidiano en familias y colegios, o es un tema demasiado personal. Yo creo que sí es necesario reconocer la potencia de las comunidades. Las comunidades están para acompañar, para contener. Y si en los espacios como la escuela, en la que se habla de la idea de la comunidad educativa, no normalizamos que estos temas son relevantes, que deben tener espacios, pero no espacios propios como una clase, como un taller. No, deben ser del cotidiano. Se debe permitir que el docente tome un momento para ejercicios de contención que son frecuentes, son constantes, que tengamos formación para poder enfrentarlo. ¿Cómo nos mandamos hacia el ruedo a enfrentar niños? Digamos que sobre todo en primaria, ¿no? Porque en bachillerato ya vienen con una construcción mucho más formada, es mucho más difícil impactar ahí, pero en los niños de primaria, ¿cómo se manda a los profesores, en este caso al ruedo, sin herramientas de cómo contengo? ¿Cómo hablo después con un papá de que el niño, por ejemplo, tiene ideas difíciles? Sí, que esto, ustedes que están más en el día a día con el niño, ¿no? Porque obviamente en todos los colegios existe el rol de orientadora o de psicóloga, pero es que es el niño el que se acerca con el profesor principalmente. O sea, el niño no va a decir, voy a buscar a la orientadora, sino voy a buscar al profesor. Entonces, claro, no es. Sí, y se requiere que como comunidad educativa estemos hablando el mismo lenguaje. Exacto. Si existen sectores dentro de esta comunidad que lo ven como irrelevante, que lo ven como una pataleta, ganas de llamar la atención y le restan importancia a situaciones que son fundamentales para el desarrollo de los y las estudiantes, creo que se va desquebrajando la idea de comunidad. Si no vamos generando procesos de concienciación en los padres, difícilmente vamos a contar con el apoyo en casa para enfrentar
situaciones que cada vez son más frecuentes. Sí, claro, y esto debería ser también una cadena, ¿no? Porque de qué sirve que en el colegio al niño le digan, está bien que, no sé, llores por esto que estás sintiendo, y en la casa el papá también le diga como, ¿por qué está llorando por eso? O sea, y también invalidar al niño, ¿no? Entonces sí creo que es importante como que sea una cadena. Pero aparte es como, bueno, esto tampoco puede volverse un cumplimiento. Sí, es realmente involucrarse en lo que requiere la salud mental, no solamente de los niños, de los profes, sino también de las familias, porque tampoco podemos dar por sentado ni obviar que hay familias que necesitan muchas habilidades y recursos emocionales para poder lidiar con muchas situaciones, ¿sí? Porque entonces viene un poco de esa crianza de no llore, no diga, no hable, y ahora, ¿cómo le decimos a las familias? Y no, hay otros caminos, hagámoslo de esta manera. Es muy difícil también. Sí, claro. Y el punto de reconocer también que el magisterio requiere atención en salud mental. Sí. Los profesores y las profesoras necesitamos espacios para poder estar haciendo evaluación constante, retroalimentaciones de cómo estamos, porque somos una primera línea en un mar de situaciones complejas. Que los profesores y las profesoras podamos decir, ¿y cómo te sientes? Creo que no estoy tan bien. Y que tanto administrativos como padres de familia o como estudiantes puedan comprenderlo, ¿sí? Puedan entender que no hay un día en el que el profe simplemente no pudo venir porque está ocupándose de sí mismo. Sí, ahí tocas algo súper importante, es qué tanta relevancia y qué tanto estigma hay cuando ustedes como profesores o como cualquier otro trabajador dicen o presenta una incapacidad por una gastroenteritis, porque se torció un pie, porque se golpeó, a cuando presenta una incapacidad por estrés, por ansiedad o por depresión, porque emocionalmente no está bien. No se recibe de buena manera porque volvemos al mismo punto, se asume como es una excusa, esto no es tan relevante, tú contienes conocimiento y lo transmites, es incluso la forma en la que se está entendiendo el sentido de la escuela. Y no se permite la vulnerabilidad, no se permite el pedir ayuda porque uno debe estar incondicional, es una idea como pegada a la vocación, casi monástica, como si la labor docente fuese una misión franciscana de entrega absoluta, y no, para nada debe ser así. Sí, completamente. O sea, necesitamos reevaluar el papel del docente en la sociedad, en la escuela, y reconocer que somos humanos, que somos personas. Ok, sí, de acuerdo. Bueno, pasemos con otra preguntilla. ¿Quieres sacarla tú? Va. Dice, ¿pedir ayuda psicológica es un acto de valentía o aún se percibe como debilidad? Bueno, lo hilamos con lo que estábamos diciendo hace un momento. Se percibe como debilidad y aquí hay un componente de género que es necesario tocar. Sí. Y es que es mucho más sencillo si se es docente mujer. Okay. Si el docente hombre solicita un espacio para atender una situación de salud mental, es flojo, es poco aguerrido, se quiebra fácilmente, no está permitido, no está bien visto. ¿Sí? Si puede hablar tranquilamente de sus emociones, genera como perspicacia, como que, ¿y a este qué le pasa?
Entonces, no, aún se percibe como una debilidad, como algo que debe ser rechazado, como algo que debe evitarse. Ok, y aquí es como, esto ya no es como hace 20 años, ¿sí? Que el hombre se dedicaba exclusivamente a trabajar y mantener. El hogar. Si algo sucedía en el hogar, si los niños, quien fuera, ¿quién era el que resolvía? Pues la mujer. Esto ya no pasa, estamos en una sociedad donde ahora el hombre también resuelve, ¿sí? El hombre también se involucra, también ayuda a estar pendiente de los niños, de la cocina, de la mamá, de no sé qué. Entonces, esto cambió, pero el estigma no cambió. Porque entonces cuando el hombre necesita atender, cuando el hombre necesita ir a resolver que mi esposa está enferma, que él iba a ir a recogerlo al jardín porque le pegó, hizo, no hizo, se enfermó, ahí hay condiciones diferentes para el hombre. Entonces, claro, cuando en algún momento hablamos también de que a la mujer se le tienen condiciones diferentes laboralmente, al hombre también, eso tampoco se puede negar. Sí. Y creo que el desconocer que las formas en las que se ejercen labores de cuidado desde lo masculino, hay personas que aún no logran comprender que es parte de existir, es parte de la vida diaria. Entonces, y que incluso estas labores también tienen repercusión en esa salud mental. Sí. Que como hombre puede estar preocupado por una situación que se presenta con la compañera o con los hijos o con los padres y que me puede afectar, que no soy una máquina insensible, ¿sí? Eso creo que como sociedad no todos y todas lo estamos entendiendo. Existen ciertos sectores y sobre todo en este momento en el que se está definiendo un proyecto de mundo, ¿sí? Se está apostando por mantener aquello que está en declive o construir algo nuevo, se vuelve un campo de batalla. El reconocer la vulnerabilidad, el definir que las labores de cuidado también me atraviesan. Y los sectores más recalcitrantes van a aprovechar todos esos espacios para atacar. De ahí la idea de que se considera como debilidad. Sí. Yo creo que tocaste un punto muy importante hace un momento y es cuando te cargas o cuando se cargan ustedes también de todo lo que pasa en el día a día, ¿no? Y es importante también reconocerlo porque es que ustedes no ven uno ni dos niños, o sea, ustedes ven y ustedes no solamente le están dictando clase a este salón, sino que es todo un colegio el que está ahí y que inevitablemente los niños volvemos a lo mismo, vienen y se acercan y les cuentan sus cosas y ustedes no pueden hacer como bueno, esto es del niño, mirará a ver cómo lo resuelve. Inevitablemente así tú no puedes ayudar, así tu respuesta sea remitir a orientación, remitir a abrir rutas, obviamente te quedas con eso de cómo más podría ser yo con ese niño. O sea, es inevitable cargarse. Sí, la labor docente atraviesa la idea de construir comunidad. Y esa idea de construir comunidad requiere estar atento, ¿sí? Y acompañar. Pero mucha de la normatividad que se ha construido desde el escritorio de algún experto no conoce, comprende o no tiene el interés de ver las situaciones en su contexto. Entonces, las orientaciones son active la ruta. El niño necesita una palabra en este preciso momento. Sí. ¿Sí? Y acudió a esta persona específica. Eso no se entiende desde un escritorio. Eso se entiende en el día a día, con las manos llenas de marcador y los bolsillos
llenos Claro. de las cosas que han traído los niños durante el descanso o las notas que dicen, quiero hablar, ¿sí? Me dan 5 minutos, cosas así. Entonces, requiere más proximidad a la escuela que innovación normativa. Sí, claro, sí, es muy difícil. Pero bueno, si les parece, empezamos a la siguiente pregunta. Siguiente comentario. Bueno. ¿Crees que hoy se habla más de salud mental porque realmente hay conciencia o porque se volvió una moda? Bueno, yo creo que las redes sociales sí han jugado un papel importante y la notoriedad que ha empezado a tener la psicología dentro de la sociedad nos ha abierto a ciertas discusiones que eran necesarias, eran urgentes. Sí. Dentro de la idea del ejercicio de las diferentes labores, creo que un punto de quiebre fue el confinamiento. Sí. Después del confinamiento nos dimos cuenta que sí afecta y que como humanidad necesitamos prestarle atención a nuestra salud mental. Eso abrió la discusión y se ha orientado por diferentes espacios. Entonces, nos han hecho propuestas de ser mucho más productivos y 17,000 coaching, no sé qué. Pero yo creo que acá lo fundamental es hablar del deseo. Sí. En una sociedad que está obsesionada con la producción, que vive de la explotación, este sistema económico vive de la explotación, del control del cuerpo, de romper la psiquis en garantía de mantener el control y el poder. Ok. Esa idea de la moda hay que evaluarla. Moda al coaching, moda de los hábitos atómicos, levántate a las 5 de la mañana, báñate con agua fría. ¿Y qué tal si hablas de lo que necesitas, de lo que deseas, de lo que es importante para ti? Eso se me hace más importante que la temperatura del agua con la que me va a bañar. En redes ha cobrado mucha relevancia toda esa idea estoica y de hábitos atómicos que son una fantasía. Sí, sí. Sí, acá tenemos que hablar. Pero se los agarran Sí, así. Sí. tenemos que hablar de cómo nos estamos sintiendo y de cómo existe una estructura que vive de una sociedad reprimida y neurótica. Sí. ¿Cómo es necesario que no exista salud mental para que se reproduzca el capital? ¿Sí? ¿Cómo es necesario mantener a las personas desconectadas de sí mismas para que la única opción sea el consumo? Sí, Sí. el placer del comprar. Y la idea, yo creo que, bueno, esto va a ser controversial, pero hay que empezar a divorciarse de esa obsesión por el psicoanálisis. Sí. De la preponderancia del psicoanálisis diciendo que se actúa desde la carencia, desde la falta. No, tenemos que pensarnos en el deseo como fuerza creativa, ¿sí? Como la búsqueda de producir, no capital, no bienes para el otro, sino de producirnos, de definir hacia dónde vamos a caminar. Entonces, esta discusión de la salud mental nos está llevando a eso, a definir qué tipo de mundo queremos. ¿Sí? ¿Un mundo abocado a la vida o un mundo sometido a las decisiones de otro en una producción constante de nada?
de fantasía. Sí. Ese tema de la represión, yo creo que lo podemos ver muy, muy fácilmente, y es que en el tema de la tolerancia, ¿no? Cuando salimos a la calle y por, no sé, yo estoy aprendiendo a manejar, entonces el de atrás no tiene la paciencia de 2 minutos mientras yo busco como parquear, sino de una vez va pitando, y si puede bajarme el vidrio y decirme lo que sea. Entonces ahí uno dice, Sí. claro, si la persona tuviéramos esos espacios donde decimos lo que sentimos, nos desahogamos y lo pasamos, no viviríamos como con tanta, sí, como con tanta rabia metida, y es que eso se ve, o sea, no hay tolerancia, o sea, Sí, de acuerdo. Yo creo que otro tema aquí importante es el tema de el esclavo. Sí, y creo que eso tiene un papel fundamental con la salud mental. Y su generación lo sabe muy bien. Sí. Sí, y es, no puse límites cuando a mí me enseñaron que trabajar era parte de, si no trabajo no vivo, si no trabajo no soy nadie. ¿Y qué pasa ahora cuando estas generaciones no es que no quieran trabajar, sino aprendieron a poner límites, a decir, no, no me quedo horas extra porque no me las pagas, no, no hago porque te cuestiono, eres mi jefe, pero tengo la autoridad también de cuestionar. ¿Qué pasa? Ahí que se quiebran ustedes. Sí, claro, nos muestran que existen otras formas de relacionarse con esos espacios de poder que existen en el trabajo, ¿sí? Formas de enfrentar al jefe. Uh-huh. Nos interpelan, como que nos ponen un espejo y nos dicen, hay que hacerse cargo, ¿sí? Nos enseñaron dentro de nuestra generación que el trabajo dignificaba y que lo que les decía hace un momento es casi como una cuestión misional, ¿sí? Sí. Desde la vocación. Y nos damos cuenta que nada, fue un cuento, fue un chiste que salió muy mal, ¿sí? Que nos volvió esclavos. Y cuando vemos que existen otras formas y que hay pequeñas acciones de sabotaje a ese engranaje de producir hasta que la vida se agote, nos preguntamos hasta dónde somos capaces si tenemos miedo. Y nosotros, muchísimo miedo. Nosotros y nosotras en mi generación tenemos muchísimos miedos. sí. Entonces, atreverse es empezar un proceso de liberación, ¿sí? Cuestionarnos y atrevernos a decir no. Trabajo un sábado. Sí, hace parte de esa salud mental, es devolvernos dignidad, Uh-huh. ¿sí? Y aunque cuesta y aunque empieza una pelea interna entre lo que yo debo ser y lo que esperan de mí y dónde está lo que yo estoy deseando, volvemos a lo mismo. Entonces hay que cuestionarse frente a de verdad lo que yo quiero es dedicar el sábado a mirar un Excel que con la IA se soluciona en 2 minutos. Porque es inmoral. No, es que eso. Claro, y justamente hace poco hablaba con alguien de tu edad y me decía que me da terror utilizar inteligencia artificial para hacer algo. Y tenemos esos comentarios también de, es que usted no sabe a quién le está metiendo todo eso. Sí, hay una parte donde uno no le va a meter como, hay cosas básicas como que uno le pregunte qué voy a hacer de almuerzo. Eso no es malo, o sea, y nos va a funcionar muy bien, y no hay que, ahí sí no hay que satanizarla, o sea. Tal cual, y yo creo que también parte de esto es aprender que la podemos utilizar para la salud mental. Si esto me desgasta, si esto me drena, y la puedo utilizar para hacerme la vida más fácil y dedicarme de luego a mí, bienvenido sea. Quiero hacer un paréntesis para no dejarlo pasar, y ahorita dijiste, si la podemos usar para
la salud mental y ahí hay que hacer un corte y creo que es importante utilizarla para eso. Si me va a ayudar en mi trabajo para yo poder dedicarme un tiempo a mí, sí. ¿Qué es lo que no debemos hacer? Y yo creo que es importante mencionarlo, utilizar este tipo de inteligencias reemplazadas como un psicólogo o una ayuda de terapia, que eso es lo que no debemos permitir porque están programadas para darnos, uno, la razón a nosotros y para intentar empatizar con lo que nosotros sentimos. Entonces, los problemas no los van a solucionar y probablemente nos va a causar más daño del que ya, y sobre todo si hay un problema de trasfondo como algún trastorno o alguna enfermedad grave. Quería hacer ese paréntesis porque es importante que este tipo de inteligencias no las utilicemos para eso. De acuerdo. Y yo creo que también reconocer que la forma en la que son diseñadas, o más bien la lógica desde la que son diseñadas, es la productividad del sistema capitalista. Entonces, como que no nos va a dar los espacios para la liberación y las opciones para que salgamos de este lío. Nos va a permitir responder a esas necesidades y esta es en nosotros qué hacemos con ese tiempo restante en el que pudimos liberar de esa explotación, ¿sí? Y usarlo de la mejor manera posible, ¿sí? Quitándonos la idea de productividad y no escoger como yo utilizo la IA para producir muchísimo más y para hacerlo mucho más grande. No, lo utilizo para liberar tiempo para mí. Si está en ese orden, adelante. Perfecto. Sí, porque pues está en nuestro ingenio y nuestra creatividad ver qué hacemos con esas tecnologías para enfrentar aquello que nos está sofocando la vida. Claro, y ya están ahí. Ya. Tú dices para mí y es importante ese para mí y son dos palabras sencillas, cortas. ¿Y qué haces tú para cuidar tu salud mental? Yo ahí ampliaría el para mí y es que dentro de mi deseo y de la satisfacción de mis deseos tiene relación con el otro y que no. Okay. Entonces, ¿qué puedo saciar por mí mismo y qué en donde debo buscar un espacio para saciar con otros? Y yo creo que dentro de la idea de salud mental, la construcción de comunidad, no solo en el espacio laboral, porque se venden como familias, hay un montón de etiquetas que no corresponden al espacio laboral, y el espacio laboral es una relación contractual, tú lo pagas, yo vendo mi fuerza de trabajo. Ya, no hay familias, no somos una comunidad, no somos un... no, ¿sí? No, los espacios de comunidad están en otros lugares. Sí, están en otros lugares, están en los grupos de amigos, están en los espacios comunitarios, están en los grupos de interés, están en los clubes de lectura. Hay un montón de espacios donde se construye comunidad y es el encuentro con el otro. Para mí es fundamental poder encontrarme con el otro para poder reconocerme a mí mismo. Y es un espacio que el confinamiento nos puso de frente. Cuando no pudimos encontrarnos con el otro y con la otra, colapsamos, no pudimos enfrentar el mundo. Y eso es una lección muy valiosa. Es una lección muy valiosa. Sin comunidad no hay nada. Sí, hay una idea de cómo la sociedad, cómo la comunidad configura sociedad o cómo las comunidades enfrentan la idea de sociedad hegemónica. Y creo que lo que necesitamos es construir comunidades y liberar tiempo de la producción para encontrarnos en ocio y construir comunidad. Yo les traje hoy datos
datos puntuales para que hablemos con cifras reales. De acuerdo al Boletín Estadístico Mensual del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencia Forense, en el primer semestre del 2025, ahorita, se registraron 1.352 muertes por suicidio. ¿Qué piensas de ese número? Pues primero es alarmante, porque es una cadena de silencio y de agotamiento. Y en esa cadena de silencio y agotamiento empieza a crearse la idea de que se puede prescindir. Y al pensar que se puede prescindir, puedo prescindir de mí mismo, Sí. porque no soy importante, porque si me voy no hay ningún efecto. Y esa idea de ser objeto de estadística, de ser simplemente un número de cédula, un número de cuenta en realidad. La cédula nos haría ciudadanos, una cosa así. El número de cuenta nos hace consumidores. Cuando somos solo un número de cuenta y esa cuenta empieza a ir a ceros, acercándose a ceros, no tengo valor, no. Cuando yo creo que puedo prescindir de mí mismo o que el mundo no me necesita, suceden estas cosas. No. Y esto que nos dice que no hay rutas, que no tenemos, la gran mayoría de colombianos y de ciudadanos, no tenemos redes de apoyo, no tenemos a quién buscar, o quizás lo hicimos y la respuesta fue sí, luego hablamos. Sí. Y aquí jugamos un papel muy importante nosotros como amigos, como sociedad, y es escuchar al que nos está tratando de pedir ayuda, porque la ayuda no solamente se pide diciendo necesito hablar porque estoy hundido, sino que la ayuda se pide también, podemos salir un momento, puedo Sí. ir a tu casa. Necesito tomarme un café, nos podemos sentar en un andén, o sea, son cosas básicas que a veces obviamos o damos por sentadas. ¿Ustedes cuál creen que podría ser una de las enfermedades más comunes hoy en día? Yo creo que un factor importante puede ser la presión, y la incertidumbre van a generar ansiedad. No sabemos qué viene. O sea, en un espacio en el que la mayoría de los contratos son por orden de prestación de servicios, tengo 3 meses, no sé qué va a pasar, no sé si me van a contratar, ¿quién trabaja con tranquilidad? Nadie. Cuando no tengo un horario, soy dueño de mi tiempo, pero mi tiempo me dan hasta las 2 de la mañana presentando informes, ¿quién está sano? ¿Quién está tranquilo? Cuando no tenemos la posibilidad de imaginar siquiera llegar a una pensión, ¿sí? Incertidumbre. Este mundo está sustentado en la incertidumbre y es funcional. Es funcional para los espacios laborales, Claro. porque esa incertidumbre pues es la relación de amo-esclavo, ¿sí? De una dependencia tal de mi cuerpo, de mi mente, del espíritu mismo abocado a producir, a generar bienestar al jefe, olvidándome de mí mismo, va a generar ansiedad. Porque no sé cómo responder. Tú dijiste algo y es la palabra funcional. Y yo creo que nos ha pasado cuando vivimos una etapa de duelo o cuando estamos atravesando algún proceso difícil. Y es que como sociedad le restamos importancia porque Paola sigue viniendo a trabajar, Paola sigue respondiendo con sus cosas. Entonces nadie se centra en si Paola está sufriendo o no, porque está respondiendo lo que en la sociedad llamaríamos aceptable. Entonces todavía no, y confundimos muchas veces ese tema de la depresión, porque no es que pues, Paola yo no la he visto llorar. Paola no ha faltado ninguna vez al trabajo, o sea, yo creo que Paola se levanta, va y sigue haciendo su rutina. Y depresión, ¿cuándo? Claro, y es esa depresión funcional. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando tengo un adulto todo el tiempo estresado, con ansiedad, que tiene que responder por hijos, por casa,
hasta las 2 de la mañana haciendo informes, no duerme, no come o come frente al computador, frente a los ojos del trabajo, está todo perfecto porque está respondiendo, lo veo conectado hasta las 2, 3 de la mañana y a las 7 ya está otra vez conectado. Pero en su casa, ¿qué está pasando? Exacto. Que está desatando, está siendo una persona completamente funcional en su trabajo. Y al otro lado, ¿qué? Pues les traigo un dato. Aproximadamente el 5.7% de los adultos viven con depresión según los datos más recientes de la OMS. Es que el sinsentido, o sea, si yo vivo para producir y para reproducir la vida para otro, ¿qué sentido le encuentro a la mía? Sí, claro. ¿Sí? No puedo seguir buscando anclas de vida cuando se cierra el espectro a soy cuanto tengo, ¿sí? Y si para tener debo dejar de existir, ¿sí? En una masa difusa de números detrás de las pantallas, sí, es lo que nos espera como sociedad, que aumente ese, y esto es lo que podría aparecer en la cifra, pero lo que hablábamos hace un momento, y en el silencio, ¿cuánto más habrá? Lo que nos espera como sociedad, si no hacemos un cambio urgente, es que la cifra aumente y que tengamos comunidades rotas, con individuos asustados dentro de sus casas, sin la posibilidad de darle rumbo a su vida. Sí, vamos a tener baterías reproduciendo el capital. Sí, tipo Matrix, así, drenándonos la existencia como baterías, sin que esas personas despierten ahí yo quién soy, yo, qué estoy haciendo acá, qué tiene sentido para mí, qué quiero, ¿sí? Y creo que ahí, en vez de dar 2 pasos hacia adelante, estamos dando 20 hacia atrás, sí, completamente. Porque en vez de volver el tema de la salud mental un tema del cual podamos hablar, donde tengamos espacios, donde encontrarnos con amigos, no solamente sea hablar de lo que me pasó con no sé quiéncito, sino realmente a decirte, ¿realmente estás bien? Si hay algo en lo que pueda ayudarte, no. Aquí me quedo sentado, tranquilo. Todo bien, para eso estamos. Cuando esos espacios se ven con toda la tranquilidad en mujeres y en hombres, ahí podemos decir que vamos por lo menos un paso hacia adelante. Sí, completamente de acuerdo. Sí. Bueno, yo creo que este tema nos da tela para cortar y para horas. O sea, y creo que nos podemos quedar aquí toda la tarde. Pero bueno, Dave, muchísimas gracias por abrirnos este espacio, por la disposición. Creo que era importante ponerlo sobre la mesa también el tema de colegio, de cómo lo viven ustedes como profesores. Es importante. Entonces, pues no nos queda más que decirles que busquemos ayuda. Es importante hablar cuando nos sentimos mal, es importante anclarnos a algo para poder seguir acá. Sí. Busquemos redes, si no es nuestra familia, son nuestros amigos, si no, de verdad hay muchos espacios. Está la biblioteca, están los clubs de instrumentos, de verdad que hay muchos espacios donde podemos agarrarnos para querer continuar con nuestra vida y para querer cuidar nuestra salud mental antes de llegar a esos toques. Es verdad. Recuerden que si les gustó este episodio pueden apoyarnos con un like. Nos gustaría escucharlo si han pasado por alguna situación difícil, si tienen algo que contarnos o algo que les gustaría que lo pusiéramos sobre la mesa. Siéntanse libres de dejarlo en los comentarios. Síganos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como Lo que Cargamos Podcast en TikTok, Instagram, YouTube y Spotify. Nos escuchamos en una próxima.